Buenos días, Presidenta Elia Cruz de La Hoguera. En primer tema, quisiera preguntarle, en esta alerta que emitió Estados Unidos de seguridad en Michoacán, que derivó en la suspensión temporal de la exportación de aguacate, ellos mencionaban que había una amenaza. ¿Su gobierno ya identificó esa amenaza? Hubo una reunión en la embajada el viernes, si mal no me equivoco, sin informarnos. Tomó esta decisión las distintas instituciones que tienen que ver con la inspección del aguacate. El aguacate que es para exportación y en general todos los productos perecederos que se exportan, y los no perecederos también, pero los perecederos, tienen un control de calidad muy estricto y un control de sanidad muy estricto, que tiene que ver pues con los acuerdos comerciales. Para ello pues hay inspecciones sanitarias que las hace en México Senacica, que es la institución que se dedica a la inspección sanitaria por parte de la Secretaría de Agricultura, y al mismo tiempo inspectores ya sea mexicanos contratados por las agencias de Estados Unidos sanitarias, o también pueden ser estadounidenses que están en México, que se dedican a la inspección en la cadena productiva del aguacate de exportación y de otros productos. Lo que plantearon, que no lo informaron previamente, es que algunos de estos inspectores habían tenido amenazas. Yo me reuní con la asociación que se dedica donde están organizados todos los productores y empacadores de aguacate para exportación. Esta reunión ya la teníamos y justo se da el día en que ya la teníamos programada, y justo se da esta situación por parte de las instituciones del gobierno de Estados Unidos. Y ahí hablamos, como lo mencioné aquí en la mañanera, hay una zona en donde se tiene mayor vigilancia, que está alrededor de Uruapan, en donde bajó mucho la extorsión, pero hay otra zona en donde en el último mes había crecido temas como la extorsión. Por eso me reuní con ellos, junto con la Defensa y la Secretaría de Seguridad, para poder atender, incluso personal de la Fiscalía, para poder atender este tema. Y al mismo tiempo se dio este retiro. Entonces, de por sí ya estábamos atendiendo el tema, se tomó una decisión, incluso el día que estuvieron conmigo, después se quedaron trabajando para ver dónde se fortalecía la vigilancia y cómo fortalecíamos todo el apoyo que se requiere, y al mismo tiempo para los productores y los empacadores, y al mismo tiempo, cuando se da este llamado, pues pedí al secretario Omar que hablara, estaba Roberto fuera de México, entonces a Relaciones Exteriores y a Seguridad, que pudieran hablar con el embajador para poderse sentar a ver exactamente qué es lo que estaba pasando. Se sentaron el viernes y ya se planteó de algunas personas que habían recibido algunas amenazas, y se les va a dar toda la seguridad para que no haya problema. Y esta mesa se queda de manera permanente para garantizar la exportación del aguacate y también que todas las personas tengan seguridad. Entonces el acuerdo fue justamente eso, que les van a dar protección de seguridad, únicamente eso, para que vuelvan todos los inspectores. A todo, en realidad, porque es a los productores, a los empacadores y también pues a los inspectores, tanto de Senacica como de esta, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es una organización que se dedica a la inspección que viene de Estados Unidos. Entonces se acordó la seguridad, ya se abrieron 45 empacadoras para su exportación, y creo que son 60 y tantas, las que siguen también esperamos que se abran esta semana. ¿Les mencionaron qué grupo criminal los estaba amenazando? Bueno, eso ya lo puede informar la Secretaría. Presidenta, ¿usted no ve una intencionalidad distinta, aparte de la seguridad, por parte de Estados Unidos con este tema del aguacate, que se suma quizá a la acusación o el señalamiento que hacen de las lechugas mexicanas con este brote que dicen que inició en Guanajuato, y sumado también recientemente con lo de salmonelosis con los chiles? Esperemos que no, vamos a ponerlo así, y que en todo caso pues atendemos si es que hay algún problema. Pero ya explicó aquí la Secretaría de Salud que las lechugas mexicanas o las lechugas de esta empresa, de donde pudo haber brotado esta Ciclospora. Sí, pero no es bacteria, es otra, este parásito. No venía de ahí, que ya se demostró que no venía de ahí. En el caso igual de los chiles serranos tampoco hasta ahora se ha presentado ningún problema. Entonces pues hay que dar la información y esperemos que no tenga ninguna otra intención. Gracias, Presidenta. En otro tema, quisiera preguntarle ahora que regresó el canciller Roberto Velasco de Brasil, ¿ya tienen una fecha
para la firma del acuerdo convenio con Petrobras, y si se confirma que usted visitará Brasil. Me voy a reunir hoy con Roberto para platicarme. Estuvo en la reunión de seguridad en la mañana, pero ya no tuvimos oportunidad de ver exactamente qué es lo que está faltando para la firma del convenio con Petrobras, y les informo en la semana. Ok, muchas gracias. En otro tema también quisiera preguntarle, la semana pasada usted mencionaba que la consejera jurídica iba a seguir manteniendo estas conversaciones con la CIR para ver, digamos, sus cuestionamientos acerca de los lineamientos de la ley de audiencias. ¿Su gobierno está abierto a hacer cambios en caso de que lo pidieran? Sí, y no solo la Cámara, también se han recibido de otras organizaciones o personas comentarios. Por eso esta consulta pública, para que se perfeccione el derecho de las audiencias. Y ese es el objetivo. Entonces, en la semana vendrá Luisa María para poder platicar de qué cambios, si es necesario, se harían a los lineamientos. ¿Estaría dispuesta quizás a ceder en el asunto de que tengan un defensor de las audiencias o del código de ética? Eso ya viene en la ley, eso no está discusión. En la ley ya viene el código de ética y el derecho de las audiencias a tener un defensor de audiencias en cada empresa televisora o de radiodifusión. Eso ya está en la ley. Incluso la Cámara estuvo de acuerdo con lo que se aprobó, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión estuvo de acuerdo con lo que se aprobó, hubo discusiones incluso en el Congreso, y estuvo de acuerdo con lo que se firmó o con el contenido de la ley, estuvieron de acuerdo. Ahora lo que está planteado es los lineamientos para que eso se cumpla. Entonces están a consulta pública y pues evidentemente es en el marco de lo que se aprobó en la ley. Finalmente, Presidenta, hace semanas usted ha anunciado junto al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, el director de Conagua, la inversión histórica que están haciendo en el oriente de la ciudad y el Estado de México. Quisiera preguntarle si dentro de todas estas obras que están realizando en esa zona, sobre todo sobre la avenida Zaragoza, contemplan una exactamente antes de subir el puente de la Concordia, porque esa zona es muy conflictiva, siempre se inunda, cada año ocurre eso. Si tienen planteado algo para justamente esa zona. De hecho, hay una parte que ya está funcionando. El año pasado hubo inundaciones en esa zona y tardó mucho tiempo en bajar el nivel del agua. Ahora hubo cierto nivel, pero de inmediato pudo desalojarse el agua. Entonces, si quieren, otro día invitamos nuevamente a Conagua para que expliquen dos cosas. Uno es el metro, digamos, la disminución de inundaciones, de encharcamientos en la zona metropolitana del Valle de México, particularmente en el oriente, y dos, llevar agua potable, porque también hay un proyecto integral de recursos muy importantes para poder sustituir algunos pozos que provocan el hundimiento de la zona oriente y llevar agua desde Cuautitlán Izcalli hasta Iztapalapa. Estuve en el lago de Guadalupe hace unos días. Es una presa que se hizo por el general Lázaro Cárdenas para evitar inundaciones en el Valle de México, y es una presa que se alimenta principalmente con agua de lluvia. Tiene algunos niveles de contaminación de drenajes que llegan de colonias que fueron creciendo alrededor del lago. Se están haciendo los drenajes marginales para que no llegue al lago de Guadalupe y al mismo tiempo utilizar esa agua de lluvia, que pueden llegar a ser 3 metros cúbicos por segundo, para retornarlos al uso tanto de Cuautitlán como de otras regiones de la zona metropolitana. ¿Cuándo se iniciarán las obras? Porque también lo había mencionado usted, de la línea A del metro, que también se inundó hace 15 días. Traemos a la línea A del metro, todavía no tiene recursos para poder recuperar, digamos, estamos viéndolo con la jefa de gobierno. En este momento estamos destinando para la Ciudad de México, obviamente, lo que se destinó para terminar el tren insurgente de Santa Fe a Observatorio, los recursos para el tren Lechería AIFA, que aunque es en el Estado de México, ayuda mucho a la Ciudad de México, la línea 12 del metro, que es una línea que ya lleva muchísimo tiempo hacia el poniente, hacia Mixcoac, que la estamos construyendo desde el Gobierno de México, y la línea 4 del cablebús, que va por Tlalpan. Ese recurso para infraestructura, más aparte los 1.500 millones que se dieron, igual que a Jalisco y a Nuevo León, para la línea 2 del metro. Toda esa inversión está en este momento en la Ciudad de México.
Y por supuesto el tren Ciudad de México-Querétaro pues va a beneficiar también a muchos habitantes de la Ciudad de México. La parte de la línea pues tenemos que ver en qué momento podemos destinarle recursos para recuperar su, dado que es Avenida Zaragoza o Calzada Zaragoza, tiene hundimientos, entonces la idea es que pueda recuperar para que pueda recuperar velocidad la línea. Todavía estamos platicando eso con la Ciudad de México, pero lo que tiene que ver con la inundación en Los Reyes La Paz, que justamente es ahí una de las estaciones del metro de la línea donde se inunda, eso ya se está trabajando, ya tiene todos los recursos y es parte de lo que visitamos hace poco en Nezahualcóyotl, lo que se hizo en la presa del Salado o en el vaso de regulación del Salado, todo eso se está trabajando en este momento. Gracias, presidenta. Buenas. Gracias. Vamos de este lado. A ver, ¿quién está? A ver, la compañera. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, sabemos que esta regulación, este tema de la discusión, va enfocado principalmente a niños y adolescentes que han sufrido pues, por este uso intensivo de las plataformas y las redes sociales. Sin embargo, pues también sabemos que los adultos han sufrido pues parte de las afectaciones del uso de estas redes sociales, de estas plataformas digitales. Y en este sentido, presidenta, preguntarle, en febrero usted habló de la necesidad de regular el uso de bots en redes sociales, particularmente durante las campañas electorales. Ahora que se retoma este debate sobre la regulación de plataformas, ¿se contempla establecer reglas específicas para cuentas automatizadas, granjas de bots, campañas coordinadas de desinformación? ¿Y qué autoridad sería la encargada de detectarlas y de sancionarlas? En el plan A de la reforma electoral, que no se aprobó, decía que cuando se usa inteligencia artificial debería aparecer en grande esta propaganda, esta publicación está hecha con inteligencia artificial, porque ahora es muy pequeñito lo que aparece y a veces ni siquiera aparece. No se aprobó esto y pues para las campañas ya le correspondería al INE o al INE esencialmente pues hacer lineamientos generales, porque es la institución encargada de ello. No sé si lo harán o no lo harán, pero en todo caso les correspondería a ellos. Ya la parte legislativa para esta campaña ya no podrá aprobarse, porque ya no es la fecha para poderlo hacer para esta campaña electoral. De todas maneras, sigo pensando que es importante que tenga por lo menos la inteligencia artificial, pues la publicación de qué es inteligencia artificial. Pero esta discusión va más allá incluso de las campañas electorales. Tiene que ver con la convivencia y las relaciones humanas que están siendo afectadas por todos estos mecanismos. ¿A quién tenemos que proteger primero? Pues a las niñas y a los niños. Y particularmente ya hay, ¿cuántos estados que han regulado el uso de? 16 estados que ya lo pusieron en sus normas, que en la escuela no se pueden utilizar los celulares. Entonces podemos empezar por ahí. Además, estos estados son de todos los partidos políticos. Hay de aquellos que provienen del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRI, de Morena. Quiere decir pues que hay un inicio de acuerdo en todas y todos por lo menos partidos pues de regular el uso de los celulares en las escuelas. De todas maneras, a nosotros nos interesa que no solamente venga desde la autoridad, sino que mamás y papás sepan pues cuál es el impacto, y también los jóvenes y las niñas y los niños, del uso excesivo de los celulares, que hoy están pues cerca de 7 horas en el celular, 7 horas que no están haciendo otra cosa más que ver el celular. Entonces están sustituyendo un tiempo que antes era de raciocinio, de pensamiento, de ejercicio mental y físico por la pantalla. Entonces es indispensable que sigamos hablando de esto. Ya después de que veamos las escuelas y la discusión del impacto que tienen el aprendizaje y el comportamiento de las niñas y los niños y los jóvenes, pues ya podemos hablar después de inteligencia artificial y otras regulaciones que también ya hay en muchísimos países del mundo y que me parece indispensable que México lo tenga. Y mientras más de consenso sea, mejor, porque yo creo que muchísimas personas, no importa por quién voten, digamos, en una elección, están de acuerdo que debe haber una regulación. Bueno, lo dice el Papa León XIV en su encíclica de cómo hay monopolios muy poquitos que controlan los algoritmos y lo que se ve en las pantallas y el impacto que esto puede tener en general en la sociedad.
Presidenta, sobre el impacto financiero precisamente del uso de los celulares, quisiera preguntar si se ha analizado junto con la Conducef la necesidad de aumentar la alfabetización de los adultos que durante y después de la pandemia también sufrieron adicción y influenciados por la manipulación de los algoritmos, pues se vieron dirigidos a invertir en criptomonedas. Bueno, es algo, vamos a preguntarle a la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, en los últimos meses hemos visto la clausura de escuelas mal llamadas militarizadas por denuncias de abusos físicos contra menores. En este contexto me gustaría retomar el caso del exprofesor de La Salle, Francisco Serrano Limón, que pues es un caso que vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de abuso sexual en las escuelas. Presidenta, ¿su gobierno contempla fortalecer la supervisión de este tipo de escuelas y establecer protocolos pues más estrictos para prevenir este tipo de casos, para denunciar y para la atención de estas denuncias? Con su permiso, Presidenta, son dos temas. Primero, las escuelas militarizadas, advertimos que no está contemplado en ninguna ley como modelo educativo. Entonces, le pedimos a las autoridades estatales, que son las responsables de emitir los REBOEs, de que aquellas escuelas que no quisieran cambiar pues, tienen que ser clausuradas, cerradas. Y algunas de estas militarizadas sí tienen cierto reconocimiento en comunidades educativas. Ellos tienen que transformarse ahora de conceptos militares a conceptos cívicos, ciudadanos y basados en el humanismo mexicano. No tenemos ningún conflicto con ninguna autoridad estatal. Hemos platicado con Aguascalientes, con Zacatecas, con Nuevo León, con Guanajuato, que es donde había este tipo de escuelas, y ya están ellos transformando toda su currícula, toda su organización, y no solo el nombre, porque el nombre es como consecuencia. Entonces, no vamos a tener, como lo dijimos, ninguna escuela militarizada al inicio del siguiente ciclo. La educación militar le corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y esta inicia en media superior para la preparación de quienes van a integrar el Ejército Mexicano o la Guardia Nacional. Segundo asunto, del abuso sexual. El año pasado a mí me correspondió, como representante del Estado mexicano, pedí una disculpa pública de un caso muy grave que ocurrió en la Gustavo Madero hace, si no me equivoco, 10 años. Y una de las consecuencias de ello fue establecer protocolos para evitar cualquier tipo de maltrato y abuso sexual en las escuelas. Y el segundo lunes del inicio de clases, es decir, en este ciclo arrancamos el 31, corresponderá el 7 de septiembre, ese día hay una jornada nacional de concientización para erradicar el abuso sexual y cualquier tipo de maltrato en las escuelas. Entonces estamos siendo muy estrictos en eso, en que las escuelas sean lugares seguros y que no representen ninguna amenaza para nuestros niños y nuestras niñas. Es algo que hemos tomado muy en serio en la Secretaría. Esta campaña se está llevando a cabo en todos los niveles educativos y también se está llevando a cabo tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, porque sí, recordar que el caso de Francisco, del exprofesor, fue en La Salle. Los protocolos son para todas las escuelas, públicas y privadas. Estos aplican principalmente a educación básica. En media superior tenemos otro tipo de protocolos, pero tienen otro tipo de enfoque diferente al que se aborda en educación básica, donde los niños lo que necesitan es protección. Por ejemplo, una de las cosas que nos instruyó la presidenta, en todas las escuelas nuevas que estamos haciendo, hay baños para los alumnos, las alumnas, y hay baños para los profesores. Teníamos 26 escuelas y todas están hay una que ha sido clausurada por el gobierno de Tamaulipas, pero las demás están ya en transformación. Hay un acompañamiento por parte de las autoridades estatales y también de nosotros para que logren esa transformación, porque pues, no queremos tampoco dejar sin opciones educativas a las y los jóvenes, sobre todo en aquellas que tienen cierto reconocimiento, pero sí valores cívicos, ciudadanos y el humanismo mexicano es lo que va a preservar, porque detrás de este concepto militar y aparentemente de disciplina, en algunos casos lo que había era abusos, era maltratos y era violencia. Entonces, ninguna escuela que bajo algún concepto disfrace este tipo de abusos y violencia no se va a permitir. Tenemos que proteger a los jóvenes y a los adolescentes, a los niños y a las niñas. Hay 26 escuelas en el país, básico y algunas en media superior también.
Todas, hemos hablado con todas las autoridades, no tenemos ningún conflicto con ninguna. Se ha entendido que, digamos, esta fue pues escuelas que estuvieron al margen de la ley, pero ahora estamos poniendo orden en ello. Muchas gracias, secretario. Se lo pregunto también porque en este caso existen dudas sobre posibles conflictos de interés, presidenta. Hay un funcionario, Jorge Nader Curi, quien fue director de la Facultad de Derecho y posteriormente abogado general de la Universidad La Salle, es decir, tuvo responsabilidades jurídicas dentro de la institución cuando comenzaron a surgir estas denuncias contra Serrano Limón. Después, presidenta, integró el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y actualmente dirige el INACIPE. Preguntarle sobre esto, ¿considera necesario revisar la actuación de este funcionario durante las investigaciones y pues si fue adecuada o si existió algún conflicto de interés que pudiera haber afectado la confianza de las víctimas? Si quieres, te pediría que me des más información sobre este caso que interesa y me comprometo a hacer la investigación de qué pasó con todos los casos de investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Bueno, dos más, si quieren. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, en este debate de regular el uso de redes en México, en Estados Unidos, de acuerdo a una nueva encuesta, el 61% de los estadounidenses apoya una mayor supervisión de las empresas de redes sociales, pues exigen que estas empresas utilicen tecnología de verificación de la edad para evitar que adolescentes menores de 18 años abran alguna cuenta. ¿En México se sumaría también esta exigencia a estas empresas? Es lo que tenemos que decidir. No hay una… Hasta ahora nuestro interés es las escuelas y después vamos a lo que sigue en una discusión. Todavía no tenemos nosotros una propuesta. Los expertos que estuvieron aquí la semana pasada, uno de ellos trabajó en una de estas empresas. Digo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde las propias empresas para evitar estos esquemas. Entonces estamos platicando. Todavía no tenemos una orientación en este sentido. Gracias, presidenta. En otro tema, saber qué información tiene sobre el decomiso que la Fiscalía hizo en un predio de la empresa MyTrack, en la que se decomisaron 3.7 millones de litros de combustible robado, una empresa a la cual el gobernador panista y exprófugo García Cabeza de Vaca entregó un contrato por más de 90 millones de pesos en adjudicación directa. ¿Si tiene información al respecto? Ya que lo informe la Fiscalía. Y ya por último, presidenta, sobre esta reanudación de envío de aguacate a Estados Unidos, si tiene que ver el envío de estos más de 1.500 elementos de la defensa a la zona aguacatera de Michoacán para garantizar la seguridad. Repito, tenía yo ya reunión con la Asociación de Exportación de Aguacate, no recuerdo ahora el nombre, Asociación de Productores y Empacadores, Exportadores de Aguacate. Ya teníamos reunión con ellos porque querían platicar con el Gabinete de Seguridad y decidí encabezar la reunión para fortalecer la seguridad en otra zona de Michoacán, que no es la zona de Uruapan, donde ha disminuido mucho. De hecho, en la encuesta de la ENSU, del INEGI, en el caso de Uruapan, disminuyó la victimización en 60%. O sea, a las personas que se les pregunta, ¿fuiste víctima de algún delito?, disminuyó en el último trimestre en 60%. Y tiene que ver con un trabajo muy importante que se hizo con el Plan Michoacán. En esta otra zona recientemente se incrementó la extorsión. Entonces ya teníamos reunión con ellos para ver cómo podíamos apoyarles y en general a toda la población. Y justo se da el tema de la inspección del aguacate. Entonces la decisión de enviar más apoyo de la Guardia Nacional a esa zona, que son 5 municipios, ya venía tomada desde antes y evidentemente apoya también justamente en la zona donde Estados Unidos pidió mayor vigilancia para sus inspectores. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, la última pregunta.